La semana que entra no va a haber porque es el día de ayuno. Después, sí, yo voy a seguir dando, sí. Si yo estoy aquí, voy a seguir dando. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema de Asara B'Tevet hoy, ya que es lo que está por llegar la próxima semana, un día de ayuno. Y quisiera revisar el tema un poquito de un aspecto amplio, a ver qué significa este día y cuál es el propósito del ayuno. Entonces el mes del Tevet realmente es un mes de... Hoy vemos el día de Asara B'Tevet, es el tema. El mes de Tevet es un mes de sufrimiento y de tristeza. Realmente ocurrieron tres desgracias principales en la historia de Am Israel en este mes, en tres días seguidas. O sea, el día 8 de Tevet es cuando se obligó a Am Israel traducir la Torah, lo que se llama la traducción de 70, donde Ptolomeos obligó a 70 sabios sentar e traducir la Torah. Y eso se considera un día de desgracia porque nuestros sabios dicen de que antes la Torah había control. Sabemos que la interpretación será el correcto. Pero una vez que lo traduces, cualquiera siente dueño y se siente que puede traducirla o interpretarla como quiere, y de ahí empiezan muchos problemas para Am Israel. El día 9 del mes de Tevet murieron Esdras, Sofer y Nehemías ben Jajliá, los dos que eran los líderes del regreso, el retorno de Am Israel a Eretz Israel después del Galut Babel. Y el día 10 de Tevet es el día donde empezó Nebuchadnezzar a sitiar a Jerusalén, este sitio que luego duró 3 años y terminó con la destrucción total de Beit HaMikdash el día Tisha B'Av. ¿Mataron o se murieron? Murieron. De enfermedad o de edad, ¿esto de dónde voy a saber? No. Bueno, entonces vamos a concentrarnos hoy en la desgracia principal que es la de 10 de Tevet, el hecho que se sitió Jerusalén, y la prueba que eso es lo principal es porque el ayuno está fijado para este día y no los días anteriores. Y la verdad es que el origen de la obligación del ayuno se encuentra en Naví Zecharia. En Naví Zecharia dice así, lo podemos ver en la página 1, Vayidvar Hashem tzvakot elai lemor, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. Entonces dice Zaharia Naví en nombre de Dios que van a haber 4 ayunos durante el año, ayunos que son de Divrei Nevi'im. Tzom HaRevi'i es el ayuno del 4º mes, es el mes de Tamuz, porque el primer mes del año es Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Es el ayuno de Yudzain Betamuz. Tzom HaChamishi, el ayuno de Tisha B'Av. Tzom HaShvi'i es el ayuno de Gedalia, que está en el 7º mes, un día después de Rosh Hashanah. Tzom HaAsiri es el ayuno del 10º mes, que es el mes de Tevet. Nada más que en Naví dice, estos ayunos se convertirán finalmente en alegría, sazón vesimcha, umoadim tovim, en días festivos. Ve'aemet ve'ashalom ehabu, con tal de que Am Israel ame la paz y la verdad. Cuando Am Israel se dedica a la paz y a la verdad, se va a lograr a que estos días se van a convertir en días festivos, días de alegría. No, emet es verdad, shalom es paz y abu es amarán, amar. ¿Qué es lo que ocurrió en el día Asara B'Tevet? Dijimos que Nebuchadnezzar sitió Jerusalén, lo podemos ver en el segundo párrafo, Sefer Melachim. Vayhi bashnat atchiit lemolcho, en el 9º año del reino de Tzidkiyahu, que era el rey, último rey de Jerusalén, en Jerusalén. Bajodesh Asiri, en el 10º mes, que es el mes de Tevet, Beasor la Jodesh, el 10º día es Asara B'Tevet,
Va Nebuchadnezzar Melech Babel, vechol Jeilo al Jerusalén. Llegó Nebuchadnezzar, el rey de Babel, con todo su ejército. Va'ijan alea, se acampó alrededor de ella. Vaivnu alea dayek saviv. Y construyeron como un muro alrededor de Jerusalén, sitiando hacia Jerusalén, donde nadie puede salir y entrar sin control de ellos. Vatavo ir bamatzor. La ciudad estuvo sitiada. Ad ashtes rey shana la melech Tzidkiyahu. Hasta el año 11º del rey Tzidkiyahu, o sea, ¿cuánto tiempo? 2 años. Desde el 9º año hasta el 11º año son 2 años, pero son 2 años y medio, porque empezó en 10 de Tevet. Batish'al HaChodesh, vayechezak harav, va'ir velo ya'alechem la'am haaretz. Y en el 9º día del mes, ¿qué mes? Se refiere al mes de Tamuz. Ahí es cuando el hambre fue, o la hambruna fue algo insoportable, donde no había pan para nadie, o sea, estaba sitiada y se acabó todo lo que había en los almacenes. Eran 2 años y medio de sitio. Batibakair, entonces ya se rompieron las murallas, o rompieron las murallas. Vechol anshe hamilchama alayla derech hashar ben hachomotayim, vechazdim al ha'ir saviv, va'elech derech ha'arava. Entonces entraron los babilonios por primera vez a la ciudad. Esto terminó en el día Tish'a B'Av. Esto en Pasuk Het dice, ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, בא נבוזראדן, רב טבחים מבית בבל, מלך בבל על ירושלים. O sea, en el día 7 del quinto mes, que es 7 de Av, entró Nebuzaradán, y en Tish'a B'Av, 2 días después, se destruyó el Beit HaMikdash, y ahí vino el Jurban completo. En Naví Ejezkel también habla del Asara B'Tevet. El siguiente párrafo, Vayidvar Hashem elai bashana atziit, bachodesh ha'asiri be'asor lachodesh lemor. O sea, en el mismo día de 10 de Tevet es cuando profetizó Ejezkel acerca del Jurban, y le dijo Dios, Ben Adam, ktov lecha Shem hayom et etzem hayom hazeh samach belech Babel et Yerushalayim, be'etzem hayom hazeh. En ese mismo día, Asara B'Tevet, be'etzem hayom, sitió el rey de Babel la ciudad de Jerusalén. De hecho, el ayuno de Asara B'Tevet es un ayuno más estricto que los demás ayunos de los Neví. O sea, tenemos en el año 6 días de ayuno en nuestro calendario. Uno de ellos es de la Torah. ¿Cuál es? Yom Kippur. Es el día más estricto donde no hay descuentos. O sea, todos debemos de ayunar cuidando al pie de la letra, y solamente en casos de emergencia no se ayuna. Luego tenemos 4 días de ayuno que son de Divrei Nevi, que son del Naví, son los 4 que vimos aquí en el Naví de Zaharia. Tish'a B'Av, Tzom Gedalia, Yudayim Betamuz y Asara B'Tevet. Y tenemos un 6º ayuno que es decreto de Jajamim, no es de Nevi'im, es de Jajamim, en base de los acontecimientos que ocurrieron en Shushan Abirá, decretaron Ta'anit Esther, en recuerdo del ayuno que se hizo allá en Shushan Abirá. De los ayunos de Nevi'im, que son 4, el más estricto es Asara B'Tevet. ¿En qué sentido? Que si cae Asara B'Tevet el viernes, no se pospone o no se adelanta el ayuno, sino se ayuna en el mismo viernes. Lo que no es así con Yudayim Betamuz, con Tish'a B'Av y con Tzom Gedalia. El viernes no se hacen ayunos normalmente. Si cae en una de estas fechas el viernes, se adelanta para jueves el ayuno. Si cae en sábado, se pospone para domingo. Asara B'Tevet, cuando cae hay que ayunar. Si hubiera caído en sábado también habría que ayunar. Nada más que por reglas del calendario nunca puede caer Asara B'Tevet en sábado. Pero si hubiera caído en sábado, se hubiera ayunado en sábado. Cuando cae el viernes, que sí puede caer, se ayuna el viernes. Cosa muy rara que no hacemos nunca. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice Be'etzem hayom hazeh. Cuando el Pasuk dice Be'etzem hayom hazeh, quiere decir que tiene que ser en el mismo día que cae. O sea, en ese sentido es más estricto Asara B'Tevet. Ok. Ahora que ya entendimos la idea, tenemos la perspectiva de los acontecimientos, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Para qué ayunamos en estos 4 días que decretaron los Nevi'im, y en este caso en particular Asara B'Tevet? ¿Es para afligir a nuestro cuerpo, para sufrir, para estar tristes? ¿Cuántos años tenemos que seguir siendo tristes por algo que ocurrió hace tanto tiempo? La verdad es de que no es para afligir el cuerpo, porque el único ayuno que es para afligir el cuerpo es el Yom Kippur, que la Torah dice Ve'initem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'erev, me'erev ad erev. O sea que el único ayuno donde es aflicción es el ayuno de
Yom Kippur. La Torah dice claramente que eso es el propósito, Inui Nefesh. Pero el ayuno que decretaron los Nevi, no hay ninguna mitzvah de afligirnos, de estar haciendo sufrir a nosotros mismos. Esto no es el camino de la Torah. Esto hay algunos goyim que lo hacen, hay un día al año, ¿no? Que se van pegando, van sacando sangre. Sí existe, ¿no? Esa costumbre. Sí. Sí tienen algún día que van marchando, no sé. Ahí está. Hace lo mismo que hicieron los romanos a... Bueno, nosotros no tenemos esto para nosotros no es el camino. La Torah dice que hay que disfrutar de este mundo, siempre y cuando es con las condiciones adecuadas, con los propósitos adecuados. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? Vamos a ver lo que dice Rambam acerca de estos ayunos. En el siguiente párrafo dice Rambam así: Yesham yamim shekol Israel mitanim baem. Hay días donde todo Am Israel ayuna mipnei atzarot she'eru baem, por las desgracias que ocurrieron en estos días. Kedei leorer alevavot veliftoach darkei atshuva. Dice Rambam, ¿cuál es el propósito del ayuno? No para afligirnos, sino leorer alevavot, para despertar a los corazones y abrir caminos de tshuva. De tshuva. Veye ze zikaron lemaaseinu haraim. A través del ayuno empezamos a reflexionar. Así, si seguiríamos con la vida cotidiana, está difícil a que uno esté pensando en cosas que ocurrieron hace miles de años. Pero cuando está uno ayunando, llega a mediodía de Asara B'Tevet, le empieza a molestar el estómago y sabe que no puede comer, entonces se le va a despertar y va a empezar a pensar: ¿por qué estoy ayunando? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pasó? Entonces empieza a recordar lo que hicieron nuestros antepasados. Umas maaseinu haraim umaasei avoteinu shaya kemaaseinu ata achegaram lahem velanu otam atzarot. Entonces, al pensar, nos vamos a dar cuenta cuáles son las acciones de aquellas generaciones por las cuales llegaron estas desgracias. Y vamos a darnos cuenta, dice Rambam, que no hemos cambiado nada, que seguimos hoy en día haciendo exactamente lo mismo de lo que hacían nuestros antepasados antes. Y por lo tanto, nuestro sufrimiento y las desgracias siguen siendo iguales como antes hoy en día. Tenemos los mismos sufrimientos, los mismos tzarot que ocurrieron a nuestros antepasados, ocurren hoy en día. ¿Por qué? Porque los motivos siguen siendo los mismos, las causas son iguales. Y al pensar en esto, al reflexionar sobre estos temas, existe la posibilidad de que hagamos tshuvah. Shebezichron dvarim eilu, a recordar estas cosas, nashuv leiti, vamos a retornar y regresar a mejorar nuestra conducta. Sheneemar beitladu et avonam betavon avotam. O sea, el propósito es para hacer tshuvah. ¿Okay? Ahora hay una pregunta aquí. Si el propósito único es para hacer tshuvah, es recordar para hacer tshuvah, ¿por qué tenemos que ayunar precisamente en estas fechas precisas que decretaron los Nevi'im? Yudzayin B'Tammuz, Asara B'Tevet, Tisha B'Av, Tzom Gdalia. Si es para hacer tshuvah, podríamos ayunar en cualquier día. Si es verdad lo que dice Rambam, que las mismas desgracias de antes siguen ocurriendo hoy en día, entonces podríamos ayunar en cualquier día para que nos despertemos a pensar, reflexionar sobre las desgracias actuales, y esto debería de ayudarnos a hacer tshuvah. ¿Por qué tenemos que ir a cosas tan lejanas? Si lo mismo sucede hoy en día, sería mucho más factible estar haciendo algo para que nos despertemos a pensar en las desgracias actuales, para que hagamos tshuvah. ¿Por qué tenemos que ayunar precisamente en estos días? Pero viene el Yerushalmi, página 2, y dice así: dice el Yerushalmi, el segundo párrafo de la página 2, Amru, dijeron Jajamim, Kol dor sheino nivna beyamav ma'alim alav keilu hu echrivo. Cada generación que no se construye Beit HaMikdash, se considera que en esta generación se destruyó Beit HaMikdash. O sea, realmente, ¿cuándo se destruyó Beit HaMikdash? Le preguntan a uno, no hace 2000 años. ¿Cuándo? En nuestra generación, hoy. Si hoy no se construyó es porque hoy se destruyó. ¿Por qué? Porque si estuviéramos
en un nivel que no permite destrucción de Beit HaMikdash, se hubiera construido. Si no se construyó, quiere decir que si hubiéramos estado nosotros hoy en día con nuestra conducta en la época donde había Beit HaMikdash, se hubiera destruido. Nuestra conducta es conducta de destrucción, no conducta de construcción. Quiere decir que las desgracias que ocurren hoy en día, según lo que dice aquí el Yerushalmi, tienen relación con el Jurban de Beit HaMikdash. Y es como si el Jurban del Beit HaMikdash que ocurrió hace 2000 años sigue hasta la fecha, se sigue destruyendo Beit HaMikdash en cada momento. Así que si queremos hacer chubá sobre lo de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el Jurban Beit HaMikdash, ver cuáles son las causas de la destrucción, porque realmente lo que sucede hoy es lo mismo, es el mismo Jurban. Para poder hacer el diagnóstico de lo que pasa hoy, que esto es el camino para la corrección, no se puede curar sin hacer diagnóstico. Y para hacer aquí el diagnóstico, para poder curar lo de hoy, tenemos que ir hasta las raíces de lo que pasa hoy, que se encuentra en la generación de la destrucción. Por eso el ayuno está justo, se hace en los días de fechas principales en el proceso de la destrucción, para que nos ayude a reflexionar y recordar sobre las causas, sobre la conducta de Am Israel en aquellos tiempos, y ver las causas de la destrucción del Beit HaMikdash, y así de esa manera vamos a poder tener idea qué es lo que tenemos que hacer hoy en día para que se acabe la destrucción y empiece la construcción. ¿En quién depende si los días estos se van a convertir en días de alegría y festivos? En nosotros. Hoy en día tenemos nosotros la llave en nuestras manos de hacer de que estos días vuelvan a regresar a ser días festivos. ¿Por qué? Porque no es de que ya esto es algo que pasó y hoy en día ya es irreparable. No, lo que pasó entonces sigue pasando hoy, porque es la misma destrucción. Entonces las causas se encuentran hoy igual que entonces. Al saber cuáles son las causas de antes, vamos a entender cuáles son las causas de hoy, y al corregirlas se convierten de nuevo estos días en días festivos. Todo lo que le ocurrió a Am Israel a lo largo de toda esta historia, desde la destrucción de Beit HaMikdash hasta el día de hoy, todos los pogroms, todas las inquisiciones, todas las cruzadas, hasta el holocausto, todo lo que ocurrió en todo este largo camino de tantas tragedias y sufrimientos de Am Israel, cada época con sus tragedias. Nunca hubo un tiempo tranquilo para Am Israel. Hasta el día de hoy no hay tiempo tranquilo. Todo esto está a raíz del Jurban Beit HaMikdash. El Jurban Beit HaMikdash que no ocurrió únicamente hace 2000 años, sino que sigue ocurriendo diariamente. Vamos a ver unas palabras de Rab Shimshon Refael Ish respecto a lo que estamos ahora diciendo. El día 10 de Tevet es el primero de 4 ayunos, cuyo propósito es leantziach, es mantener eternamente recordado dentro de Am Israel el holocausto duplicado de la destrucción de Eretz Israel. Y este recuerdo no es en vano. No a un luto de no hacer nada, de vanidad, te están llamando. No para mirar hacia atrás, de llenarse con tristeza y derramar lágrimas de dolor por recuerdo de los anteriores que ya no están, sino estás en ayuno, en estos días de recuerdo del Jurban, de Zion y de Jerusalén, y este ayuno, su propósito es dirigir tu vista hacia adelante. Viene a recordarte que no para siempre cayeron Zion y Jerusalén. Y viene para enseñarte que solamente en tus manos está la posibilidad a que los ayunos del 4º mes, del 5º mes, del 7º y del 10º mes
se convertirán en días festivos y de alegría. El ayuno viene a recordarte que no tienes que hacer sino únicamente tener la voluntad, pero de veras, y Jerusalén volverá a construir. Fíjate y vas a saber que estás ayunando en estos días de recuerdo para aclararte a ti mismo que inclusive hoy el día estás relacionado, tienes una misión relacionada con esta destrucción, con esta desgracia de la destrucción. Y para que tú repitas y lo vuelves a pensar hasta que se completa tu papel y entiendas lo que tienes que hacer y lo cumplas, hasta esta fecha vas a tener que seguir ayunando en estas fechas para reflexionar y entender qué misión tienes para que tú puedas corregir y convertir de nuevo estos días para días festivos. Tu destino es el galut, pero tu papel es la tshuvá, y entonces se acaba el galut. Sigue diciendo: el día del ayuno. Abra en los libros de los Nevi'im y los libros y las palabras de nuestros sabios y lee de ahí para entender cuál fue la causa de esta tragedia del pueblo. Dice el pasuk en Teilim: Vaitarvu bagoim. Dijimos que hay que aprender de aquellas causas para ver qué es lo que tenemos que corregir hoy. Vamos a ver. El pasuk en Teilim dice: Vaitarvu bagoim vailmedu ma'asehem. Se asimilaron con los goim y aprendieron de sus actos. Esto es el escrito grabado en la matzevá de recuerdo de todos los llamados de atención de los profetas y de todas las tumbas que se han abierto en Jerusalén y en Sion. Además, un odio gratuito nos consumió y esto nos trajo esta tragedia. Así sale el eco desde las ruinas de Jerusalén que cayó en manos de los enemigos por segunda vez. No, desde las tumbas que se excavaron para enterrar a todos los muertos de Jerusalén. Sí. Lo interesante que el Rabbi Shimshon Raphael Hirsch utiliza la palabra, cuando dice tragedia, dice Shoah, pero él vivió 200 años antes de la Shoah. Parece que Rabbi Shimshon Raphael Hirsch aquí es lo que nuestros sabios llaman Niba velo yada ma niba, o sea, como que estaba profetizando algo que él mismo no sabía. Dice que el holocausto, la Shoah, refiriéndose él a la Shoah, toda la tragedia de Am Israel, a lo largo de todos estos años, su raíz está en aquella conducta de Am Israel en la época del Jurban. Pero aquí hay como una especie de profecía acerca de la Shoah que vino en su tierra donde él vivía en Alemania, 150 años o 120 años después de su época, que realmente sigue siendo exactamente la misma historia, porque ¿cuál es la historia? Vaitarvu bagoim vailmedu mima'asehem. Se mezclaron con los goim y aprendieron de sus actos. La verdad es de que el origen del Jurban está todavía mucho antes que en la época del Jurban. El origen del Jurban está en aquella famosa noche donde los meraglim que mandó Moshe Rabbeinu a Eretz Israel regresaron y se pusieron a llorar por lo que han visto en Eretz Israel. Y de ahí vino el Jurban, porque dijo Dios: ustedes lloran un llanto gratuito y voy a fijar a que esta noche sea vigiyá ledorot, sea una noche de llanto para todas las generaciones de Am Israel hasta la Geula. Ustedes lloraron sin motivo, pues voy a dar motivo para llorar. ¿Y qué noche fue cuando regresaron de Eretz Israel? Fue la noche de Tisha B'Av, donde se pusieron a llorar. Fuera de Caleb ben Yefuneh y Yoshua bin Nun, todos los demás meraglim se pusieron a llorar por lo que han visto en Eretz Israel. ¿Qué es lo que han visto en Eretz Israel? ¿Qué es lo que ellos reclamaron? ¿Cuál fue el error de ellos? Al analizar y ver cuál fue el error, el pecado de ellos, vamos a tener la clave y la raíz
de toda la destrucción y la destrucción que sigue hasta la fecha, como dijimos antes, que la destrucción es algo real que sigue existiendo día a día. Al entender la raíz, vamos a poder cortar todas las ramitas malas que han crecido de esta raíz. Si queremos definir el pecado de los meraglim, creo que con un solo pasuk en la Torah se podría definirlo. Dice la Torah, o sea, la Tatura Jerevavhem es una causa por qué llega uno a pecar, pero ¿qué pecado? ¿En qué pecaron? Dice la Torah en Parashat Kitavó, ¿por qué te van a llegar todas estas desgracias? Y la Torah menciona una lista de desgracias enormes. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokeja besimcha ubetuv leivav. Por no haber servido a Dios con alegría y con un buen corazón. Eso es la causa, eso es el pecado de los meraglim. Y es la causa de todas las desgracias del Jurban. Vamos a explicar, obviamente, ¿qué significa servir a Dios con alegría y con buen corazón? Servir a Dios con alegría significa que uno está convencido en lo que está haciendo, que uno está seguro en su camino. Uno entiende que esto es la verdad y esto es lo correcto, y todos los demás tenían que inclinarse ante mi verdad. Haciendo las cosas sin alegría, sin convicción, significa que uno no cree en sí mismo. Cuando uno no cree en sí mismo, entonces cualquier viento, aún el más ligero que viene, es suficiente para destruir todas sus bases. Significa ver al otro como más importante que lo mío. Significa que el pasto del vecino es más verde. Y de ahí el camino para Vayitarvu bagoim vailmedu mimaasehem, de mezclarse y asimilarse con los goim, aprender de ellos, ya es corto. En la raíz del Vayitarvu bagoim empieza al no servir a Dios con alegría, no estar convencido con lo que estás haciendo. Vamos a ver lo que dice Rabbi Shimshon Refael Rish al respecto. Dice así, lo beshel holelut vegava yetera, perdón, español, no por gran orgullo, sino al contrario, por falta de fe, por falta de autoconfianza en nuestro destino, en nuestro papel como Am Israel, porque nos vimos a nosotros mismos como pequeños y menospreciados ante las grandes potencias mundiales, que con ellos llegamos a tener contacto. Por eso fuimos llevados por la turbulencia de la historia. Los días de los ayunos no vienen a meternos espíritu de decadencia o de desesperación, sino para enseñarnos el camino, cómo volver a subir de este abismo de nuestra destrucción nacional, para poder superar desde el sufrimiento por nuestra tragedia, para llegar a un reconocimiento y autoconfianza correcta, para poder refrescar y renovar la alegría en el camino de Hashem. A esto se refiere el pasuk, Tachat asher lo avadeta et Hashem elokeja besimcha ubetuv leivav. Así nos advierte el reproche de los profetas que profetiza toda la destrucción. En aquel momento donde fue escrito el decreto del Jurban, en el libro divino, en la Torah, no era un momento de arrogancia y de presunción de parte del pueblo, sino fue en aquella noche muy triste, aquella noche donde no había autoconfianza, en aquella noche donde todo el pueblo fue desesperado fuera de Josué y Caleb, donde no tenían confianza en la fuerza de Dios contra la fuerza de seres humanos. O sea, ¿cuál fue
la expresión de los Meraglim cuando regresaron de Eretz Israel. Dijeron así: vimos los gigantes, Vanei beineinu kehagavim, nosotros nos parecíamos ante ellos como si fuéramos hormigas. Vejen ainu beinehem, y así demás fuimos hormigas ante sus ojos. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando Am Israel no considera a sí mismo, no tiene confianza en lo que él está haciendo, no considera importante lo que él piensa y lo que él cree, en lo que él confía, sino cree que nosotros somos hormigas ante los demás, entonces automáticamente lo que sucede es que los demás también nos consideran hormigas. Si tú no te aprecias lo tuyo, ¿cómo quieres que los demás te aprecien? ¿Qué significa esto? Que los goyim nos consideran como hormigas. ¿Saben lo que significa esto? Todos, Baruch Hashem, somos gente honrada, somos gente que cumple la ley, somos gente que de bien, honestos. Y Chas v'Shalom, pensar de que uno de nosotros va a matar a alguien, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hacemos cuando viene una mosca a la casa? Un mosquito. ¿Lo quitamos? ¿Lo espantamos? ¿O agarramos un spray y lo matamos? ¿Qué? ¿Somos asesinos? No, Chas v'Shalom. Es porque todo el mundo entiende que asesinar está prohibido. Pero matar un mosquito, matar una hormiga no se considera asesinar. Esto no es ningún pecado. Eso es lo que sucede cuando Am Israel no tiene la autoestima. Cuando Am Israel no aprecia lo de él y quiere ser como el Goy, donde considera que nosotros somos hormigas ante ellos. Ellos son, la cultura de ellos es importante, lo que ellos hacen es bonito, lo nuestro no lo apreciamos, no hay autoestima. Vanei beineinu kehagavim, nos consideramos a nosotros mismos como hormigas ante ellos. Entonces la reacción automática es que los Goy nos consideran hormigas, y al considerarnos hormigas ya está permitido, el camino para permitir matarnos está corto. Porque a hormigas no hay ningún problema de matar hormigas, está prohibido matar seres humanos. Y esto es la esencia del Jurban. La esencia del Jurban es desde la época de los babilonios, a través de los romanos, en el segundo, babilonios el primer Beit HaMikdash, romanos el segundo Beit HaMikdash, pasando por todas las épocas terribles que ha pasado nuestro pueblo, hasta por último los nazis e inclusive los terroristas del día de hoy. Cuando matan a Yehudim no se consideran como delincuentes, como culpa que están haciendo algo tan terrible de asesinar. La vida del Yehudí, la sangre del Yehudí es muy barata. Hay como un acuerdo entre ellos que matar a los Yehudim no es crueldad, no es ningún delito. Porque el Yehudí es hormiga. ¿Ustedes creen que los nazis eran tan primitivos o gente baja que creían que matar está permitido? También creían en no matarás. También no matarás era una ley para ellos. Era un pueblo muy culto. El mismo nazi que pudo estar en Auschwitz durante todo el día matando 12,000, porque 12,000 judíos en la época cuando trabajaba bien la industria de muerte, se mataban 12,000 personas diarias. Entonces durante el día participó en el asesinato de 12,000 personas, y en la noche cuando llegaba a su casa, a su perito lo trataba de la mejor manera, dándole de comer, acariciándolo, apreciándolo, o a su gatito. ¿Cómo se puede explicar este paradoja o este conflicto o esta esquizofrenia, ¿cómo se dice? De diferencia de personalidad, donde por un lado tan cariñoso, aún con un animal, ni siquiera con un ser humano, y dormía bien la noche? ¿Ah? Y en el día matando a seres humanos, haciéndolos sufrir de la peor manera. Porque no creían que están haciendo algún pecado, están haciendo favor a la humanidad.
Porque igual como viene toda la propaganda y la publicidad de aquellos sprays que son contra cucarachas, entonces igual están echando spray contra las cucarachas que molestan al mundo. De hecho, esto está escrito en la Torah. La Torah dice, podemos ver en la página 2, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. Le dice Dios a Moshe, mira, tú vas a morir y vas a ver que tu pueblo va a desviar, se va a ir atrás de otros dioses. O sea, va a considerarse hormigas ante los goyim, va a dar que el pasto del vecino es más verde. El Dios de los goyim es mucho más impresionante y más llamativo que Dios nuestro. אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני ויפר את בריתי אשר קראתי איתו וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים me voy a enojar con él, se va a encender mi ira, los voy a abandonar, והסתרתי פניי מהם, ocultaré mi rostro de ellos, והיה לאכול, y será como comida para los demás. ומצאו רעות רבות וצרות, y lo van a encontrar muchas tragedias y desgracias malas. Cabe la pregunta, ¿qué significa vaya lejol? Se da como comida. Dice el Gaón de Vilna, pregúntele a cualquier persona normal, persona honrada, denle la oportunidad de agarrar un animal y matarlo. ¿Lo va a hacer? Un animal, no, ahora no una cucaracha, un animal. No, ¿verdad? Crueldad, ¿por qué matar? Tzar vale jaim de oraita. Sin embargo, diariamente comemos pollo, ave, comemos carne de res, comemos todo tipo de carne de animal. Kosher hablamos, ¿sí? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede entender este conflicto, esta contradicción dentro de la misma mente del mismo ser humano? Un animal, vete a la calle, agárrate un animal y mátelo. No, Hasu Shalom, está prohibido. Y cada uno lo entiende, que es un pecado. Y es crueldad, y esto no se debe de hacer. Sin embargo, todos somos asesinos de animales, hasta comemos su carne. Y no nos da ningún problema con nuestra conciencia cuando comemos carne, sentimos muy bien, ¿verdad? En Shabbat, en Yom Tov, en Rosh Hashanah. ¿Sí? Mitzvah, ¿sí? En Simcha el Basar Ubeyain. Entonces, ¿cómo se puede entender? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando lo comes, ¿sí? Entiendes que sí es el propósito, el destino del animal, para eso fue creado, para hacer comida para ti. Entonces, si es con el propósito de que sea tu comida, no tienes ningún conflicto con tu conciencia. Estás muy tranquilo cuando matas al animal con el propósito de comer. Si no es por el comer, tu conciencia no te permite, es un pecado. Pero si es para comer, no tienes ningún problema con tu conciencia, porque para esto fue creado el animal. Entiendes que esto es parte de su destino. Se justifica. Y esto es la verdad. Dice la Torah, cuando los goyim van a matar a los Yehudim, no va a ser como un asesinato donde su conciencia les va a molestar, sino van a considerar a Am Israel como comida. Igual como cuando tú comes carne, no tienes problema con tu conciencia porque entiendes que esto es bueno, esto es lo correcto, está justificado. También te van a matar de manera como si fueras comida, sin que tengan problemas con su conciencia, considerando que están haciendo un favor al mundo y al Yehudí cuando lo matan. Y esto es realmente... ¿Ah? Porque si, también porque lo están liberando de una vida pésima que él tiene. Están haciendo el favor de que ya no sufra. Su vida es un puro sufrimiento. ¿Por qué? Porque los nazis consideraron a los Yehudim Untermensch, que es lo que significa más abajo, Tatadam. No son seres humanos, son inferiores. ¿Cómo se dice en español? Infrahumano, inferiores. Así, pero esto está en la Torah escrito. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el mismo Yehudí no estima a sí mismo, se considera como Hagavim ante ellos, los Anakim, ellos son los grandes, los importantes, nosotros somos nadie, entonces ellos también te consideran nadie.
es odio, bueno, es limpiar al mundo de las cucarachas. No sé si hubo odio personal así, así es. No, era un plan de purificar al mundo de la raza judía que contamina. Eso era una contaminación, lo vieron como un proyecto muy positivo y necesario para la humanidad, limpiar al mundo de los yehudí. Y precisamente donde yehudí se consideraba hormiga ante ellos. Precisamente donde el yehudí lo que buscaba es asimilarse, donde salió el lema ser judío en la casa pero gentil en la calle, porque la idea era asimilarse y aprender de ellos, y vaitarvu bagoim vailmedum mimaasem. Entonces el yehudí se considera hormiga ante los gigantes inmediatamente lo consideran hormiga. Prueba de que no sentían cargo de conciencia porque no había odio. Ellos no sentían nada. ¿Sí? No sentían que estaban haciendo un favor. Antes de que de su muerte. Así, después, sí. Dice el Ravirsh otra vez en su libro, si nosotros, Bnei Am Sgula, el pueblo del tesoro de la Torah, no vamos a conformar con el hecho que Dios nos quiere, y vamos a necesitar para satisfacer nuestra voluntad también que los Goy nos quieran. O sea, si el Yehudí no se conforma con el hecho que ante Dios está bien, quiere también estar bien ante el Goy. Si en nuestra mente hay lugar para este pensamiento, que es nada, que es vano toda la felicidad prometida para aquel que tuvo la gracia ante los ojos de Dios, mientras existe aún en la esquina o en el rincón más retirado en el mundo, alguien que está burlando de nuestra vida como Yehudí, y si la felicidad enorme por el hecho que somos queridos por Dios no puede llenar, si nosotros vemos como vano toda la felicidad en el hecho que Dios nos quiere, mientras hay alguien que está burlando de nuestra cultura, o si la felicidad enorme por el hecho que estamos recibidos bien con Dios no es suficiente para llenar a nosotros con alegría sin límite, alegría que no requiere ningún otro condimento y que debería de darnos toda la satisfacción a nosotros, y que debería darnos una tranquilidad y un placer en cada parte de nosotros. Si no es así, entonces perderíamos también la gracia ante los ojos de Dios. Si no es suficiente la gracia que tenemos ante los ojos de Dios para llenarnos con felicidad y alegría, y lo que necesitamos para estar felices es que también el Goy nos acepte, entonces no solamente que no vamos a lograr que el Goy nos acepte, sino también lo que Dios nos acepta también lo perderemos. No merecemos que Dios nos quiera si no apreciamos el hecho que Dios nos quiere como lo máximo, como algo que no requiere ningún otro condimento para hacernos felices. O sea, el Yehudí debe de entender que el hecho que él tiene la oportunidad de servir a Dios es lo máximo, no debe de buscar nada más. Esto es todo, ¿para qué necesitas más? Dios se llama El Caná, el Dios celoso. Dios nos pide a nosotros que nos entreguemos a Él de forma completa y absoluta, como un esposo celoso que no quiere que su esposa esté 90% con él, pero un poco de porcentaje con otro. El Caná nos quiere de forma completa, nos da una de dos opciones: o entregar hacia Él de forma completa y absoluta, sin que nos importe nada de lo que piensan de nosotros los demás, o perder cualquier contacto con Él completamente, si es que nos interesa lo que digan los otros de nosotros. Como Eliyahu Anabí en su momento, que les dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a bailar en dos bodas al mismo tiempo? No existe tal cosa. O eres para Dios o no eres para Dios. Como dijeron los macabeos, Mila Hashem Elai. O eres para Dios o te vas completamente. No existe tal cosa de un ojo estar mirando hacia Dios, pero el otro ojo mirando hacia los demás, para ver cómo podíamos
ganar la gracia ante los demás. Y la verdad es que el día de Asara B'Tevet fue fijado por los rabinos de Israel como también el día del Kadish, que se dice por todos aquellos Gdoshim que murieron en el Holocausto, que no se sabe la fecha de su fallecimiento, o sea, como Yortzeit general para todos aquellos que no hay fecha de su muerte. Eso es el día de Asara B'Tevet, y con razón. Con razón. ¿Por qué con razón? El día de Asara B'Tevet es uno de los días de ayunos que me representan el Jurban del Beit HaMikdash, que sigue aún en la fecha. Y una de las manifestaciones importantes y grandes del Jurban que sigue es la Shoah, es el Holocausto. Entonces, por eso la relación. Pero podía ser Yudam Tamuz también como día del Kadish general. Podía ser Tisha B'Av, podía ser Tzom Gedalia, porque precisamente Asara B'Tevet. Entonces, la verdad es que la destrucción del Beit HaMikdash se puede dividir en 4 áreas, en 4 ramas de tragedia y de destrucción. El primero es el antisemitismo, el odio de los goyim hacia nosotros, la burla de los goyim hacia nosotros, el hecho que nos creen, como dijimos, hormigas, que creen que están haciendo un favor al mundo de eliminarnos de la existencia en el mundo. Como vemos en la Torah misma dice, esta parte de la desgracia del Galut está en la Torah, en el párrafo tercero desde abajo en la página 2, dice la Torah, Yolech Hashem otcha vet malkecha asher takim aleja al goy asher lo yadata. Dios te va a mandar al Galut, al exilio, entre goyim que no has conocido. Ve'ayita leshama lemashal ulishnina bechol ha'amim asher naikcha Hashem shama. Y serás el motivo y la causa de burla entre todos los pueblos que vas a ir. O sea, donde te van a menospreciar, te van a burlar de ti, van a creer que tú no eres nadie, que eres infrahumano. Eso es una parte de la desgracia del Jurban. Otra parte de la desgracia del Jurban, otro aspecto de la desgracia o de la tragedia, es la pérdida de independencia, de que Am Israel no tiene su territorio. Como dice la Torah ahí, Velotakia aretz etchem betamachem otah. Parte del Jurban es el hecho que serás vomitado de la tierra y perderás tu territorio. Un tercer aspecto del Jurban es el mismo Jurban de Beit HaMikdash, al no tener un centro espiritual, que ahí sea el centro que a través de él se une todo Am Israel. O sea que cuando hay Beit HaMikdash, entonces hay un centro que ahí todo el mundo se une, entonces esto es la causa de unión. Pero cuando Am Israel pierde Beit HaMikdash, no existe este lugar central, entonces cada quien hace su Shabbat para sí mismo, entonces nacen grupos, empiezan las divisiones, uno jala para acá, otro jala para allá, cada quien tiene su Beit HaKnesset, cada quien hace sus 2 Beit Knesset, uno para entrar, uno para que tenga donde no entrar. Pero cuando hay Beit HaMikdash, entonces todo el mundo hay un solo Rebbe, no hay, cada Hasidim tiene su Rebbe, hay un solo, el Rebbe que está en Beit HaMikdash, que es Dios. Entonces esto es otro del aspecto de la tristeza del Jurban, del sufrimiento, claro. Y un cuarto aspecto es el hecho que estamos como extranjeros en el Galut. Como dice la Torah, Ve'fitzcha Hashem bechol ha'amim miktzeh haaretz v'ad ktzeh haaretz, que Dios te va a dispersar entre todos los pueblos y en cualquier lugar donde vas a ir, siempre, aunque te crees que ahí está tu casa, siempre te vas a sentir extranjero. Sí. Y por lo tanto tenemos los 4 ayunos en el año. Cada uno de estos ayunos viene por otro de los aspectos del Jurban. Asara B'Tevet es el día que venimos a recordar y venimos a reflexionar sobre el primer aspecto del Jurban, el hecho que Am Israel es el motivo de burla de los demás, el hecho que nos consideran hormigas, el hecho que nos consideran infrahumanos y que no sienten ni siquiera problema con su conciencia al afligir y al aniquilar al pueblo de Israel. Como dice el Naví Irmiyahu en la página 3, Irmiyahu del primer Beit HaMikdash,
segundo párrafo, והייתה כסדים לשלל כל שולליה ישבעו נאום השם כי תשמחי כי תעלזי שוסי נחלתי. ¿Cuál es la esencia del trato que recibimos de Babel? No solamente que nos corrieron de Israel, que nos mataron, que nos esclavizaron, que nos tormentaron, ¿se dice? Torturaron, sino que lo hicieron todo esto con alegría y con felicidad. Cuando uno está haciendo algo malo, por lo menos en este momento siente tristeza, porque su neshama siente, su conciencia le molesta, a ellos no, con alegría. No es crueldad tal vez, porque ellos no sintieron que están haciendo algo malo, al contrario, están considerando a Israel como nadie. No, porque no lo harían con ningún otro pueblo, porque sí tienen conciencia. Porque Am Israel no es nadie, es como si tú matas una mosca en tu casa, tú estás contento porque limpiaste tu casa, para que no esté contaminada, que no haya cucarachas. Traes una empresa que hace la fumigación y no te sientes triste en este momento, te sientes contento porque acabas, estos fumigan, esto es lo que hacen. Eso es Sarah Betevet. Y por eso el día de la Shoah fue escogido, el día del Kadish de la Shoah, precisamente en ese día de Sarah Betevet, no en otro, porque es la esencia de este día. ¿Y qué es lo que pasó en la Shoah? Exactamente este aspecto del Jurban. No fue el aspecto de perder nuestro patrimonio, nuestro territorio, igual no lo teníamos. No fue el perder Beit HaMikdash, igual ya no estaba, pero fue el aspecto del Jurban donde los Goyim pisotean a Israel como polvo de tierra, como si no somos nadie. El ayuno es para que reflexionemos, para que pensemos acerca de las causas, para que se abran caminos de Teshuvah, para que uno empiece a hacer Teshuvah, que uno lo corrija. ¿En qué lugar fue donde nos apreciaron, donde nos consideraron lo de menos? Precisamente en el lugar donde el Yehudí apreció el Goy como lo máximo. Donde el Yehudí le da la importancia al Goy al máximo, entonces ahí es donde el Goy le quita toda la importancia al Yehudí. Por más que vas a considerarte a ti como hormiga y al Goy como gigante, y por más que vas a querer apegarse en él y aprender y asimilarse con él, así más el Goy te va a considerar como hormiga y te va a pisotear. Entonces, el propósito del ayuno, como dijimos, no es la aflicción, no es la tristeza, sino como dice Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, en las siguientes palabras, dice así, podemos resumir y decir, ¿cuál es el propósito de estos días de recuerdo del Jurban de Jerusalén? No es diferente del papel del mismo Jurban. O sea, el recuerdo es el mismo papel que el Jurban mismo. Porque el Jurban no fue para humillar a Am Israel, para vencer a Am Israel, para acabar con Am Israel, para desconectarnos de Dios. Sino todo lo contrario, el Jurban fue para darnos la oportunidad de levantarnos de nuevo, para regresarnos al fuente de la vida, para amarrar más la relación que tenemos con Dios, para unirnos con Dios más, a través de destruir para pedazos todos los ídolos y los valores que apreciábamos, los falsos, y que ellos son los que provocaron la desunión de Dios. Pero en el Galut no nos queda más que Dios con su bondad, la alegría de servir a Él, Haemet ve'ashalom eavu, de amar a la paz y a la verdad. Eso es el propósito del Jurban. Esto fue su propósito desde el primer momento y eso es el propósito de los días de recuerdo del Jurban. Tzom, el día del Tzom. Tzom viene de la palabra tzimtzum. Tzimtzum que es no, al contrario, cuando se encogen las cosas, ¿cómo se dice? No. Contraer, sí. Contracción, una contracción, una reducción, o sea, donde nos vamos hacia adentro, hacia nosotros mismos, introspección. Esto es tzimtzum, ¿sí? Es para que nos unamos. El día de Tzom se une todo el pueblo en Beit HaKnesset. Es un día de unión. Es un día donde hacemos un trabajo de introspección para poder regresar a servir a Dios con alegría. Para poder volver a regresar, tener nuestra autoestima, tener nueva confianza en lo que hacemos.
volver a considerar nosotros mismos como gigantes y la cultura de los demás como nada, sin importancia. Como dice el pasuk en Teilim, Javalim naflu li baneimit. Los mismos jabalín, los mismos sufrimientos del ayuno es para que nosotros volvamos a regresar al neimim, a considerar lo agradable que hay en servir a Dios. Af nahalat Hashem shafra alay, para que cada quien diga y llegue a entender que el privilegio que él tiene de poder servir a Dios, de ser parte del pueblo que Dios le otorgó y le dio la responsabilidad de ser el líder en servir a Él y enseñar su camino, que es un gran privilegio y un gran motivo de placer. Y por más que vamos a servir a Dios con verdad, con emet y con entusiasmo, así más y más se va a realizar la profecía, lo que Dios le dijo a Jacob Avinu, porque una vez Dios le dijo que sus descendientes van a ser como polvo de tierra, en otra ocasión que van a ser como la arena del mar, y en tercera ocasión que van a ser como las estrellas. O sea que va a haber época donde vamos a ser como el polvo donde todos nos pisotean. Luego vamos a ser como la arena donde ya se detiene el mar, ya se frena el mar. Y luego vamos a llegar a ser como las estrellas que iluminan al mundo. El camino desde el polvo de tierra pisoteado por los demás hacia las estrellas que iluminan el mundo pasan por el cambio desde aquellos que consideran a nosotros mismos, los judíos consideran a nosotros mismos como hormigas ante los gigantes culturas de los demás. Desde ahí tenemos que convertir y cambiar la idea y volver a considerarnos como gigantes al hecho que servimos a Dios y toda la cultura de los demás como nada para nosotros, sin darle ninguna importancia, sin querer imitar, sin querer aprender de ellos, sino apreciar lo que nosotros tenemos. Esto nos va a llevar desde el polvo de tierra hasta las luminarias, las estrellas que iluminan al mundo, y esto es la llave que tenemos para convertir estos días, desde días de ayuno, en días de alegría y de festividad, como dice el Naví, que de ahí el camino para que llegue Mashiach y cada quien regresa a sentar bajo su higuera o bajo su viñedo con tranquilidad, como fue en la época de Shlomo Amelech, donde todo el mundo vino a aprender de Am Israel. Ese camino es corto una vez que nosotros regresemos a servir a Dios con la alegría y con la convicción. Buenas noches. Sí.